Perdone, compañero, que le perturbe. Permita que me atreva a preguntar. Creo ver en su cara, de gesto un tanto parca, algo que me resulta muy familiar. Diría por su semblante sereno que en su tierra hay tranquilidad, que allí el verano pasa. Bueno, la ley del castellán introduce un conflicto nuevo, un conflicto que antes non existía en esta sociedad, y todo ello por una minoría extremista que quiere generar una resquiebra social. Y esto no es una cuestión de filología, como dicen ellos, esto es ideología. A veces falen de la cultura llatina, de los países llatinos con los que tenemos una cultura común. Asturias es celta, y eso es algo que está comprobado científicamente. A ver, yo soy el primero en defender la diversidad cultural y el intercambio de culturas, pero a ver, una cosa es conocer otras culturas y otra cosa es esto, que es una artificialidad impuesta por una minoría social. O sea, nada más vale con salir a la calle y entrugar a la gente. La gente está asustado, la gente está atemorizado. ¿Y de uso? ¿Y esto que quieren de aprender castellano? Mira, yo siempre falé en asturiano y toda mi familia siempre faló en asturiano, que somos de la capital, pero si quieren de aprender castellano, que lo de aprendan. A mí dame igual, con tal de que no me obliguen a nada, dame igual. Parecme perfecto, porque yo quiero hablar castellano y quiero que mis hijos puedan falarlo y estudiarlo en la escuela. Y es muy bonito, y es cultura. Cultura. ¿Dónde van a ir los meus fíos col castellano? ¿Pa'l pueblo? ¿Cómo que para el pueblo? Que esto no es solo para ir a segar, y es democracia, son mis derechos. Democracia. Y que no me suben los impuestos para pagarte a ti y a la tu mujer los caprichillos. Esto viese venir desde hay mucho tiempo ya, y todo por culpa de 4 que querían jugar a ser filólogos. La creación del Concejo Castellano se remonta a hace unos 30 años, cuando un grupo de compañeros y compañeras, también amigos y amigas de la Facultad de Filosofía y Letras, decidimos reunirnos para formar una asociación que luchara, defendiera y protegiera el castellano, que era al fin y al cabo, nuestra lengua materna. Por eso empezamos a reunirnos una vez a la semana en los sótanos de la facultad, clandestinamente, para poder organizarnos y tomar las medidas oportunas que nosotros creíamos que habían de ser las necesarias para proteger el castellano. Bueno, pues hoy en el Concejo Castellano vamos a tratar el tema de la normalización y visibilización del idioma en todos los ámbitos de la sociedad, como por ejemplo los medios de comunicación. Vaya, joder, Rocío, eso no sirve para nada. Aquí va a recaudaciones directas, atacar el sistema. Pero las cosas tienen que hacerse con un proceso de calma. Calma. La calma no sirve para nada. Vísteme despacio, que tengo prisa. La precipitación en este tipo de procesos puede ser muy negativa. Hay que hacerlo visible ya. Luchar por lo nuestro. Estamos en una dictadura. Lo que tenemos que hacer es tratar de abrir los ojos a la gente, pero no con actuaciones drásticas, porque si no, se nos echan en contra. Ya en esas reuniones había discrepancias sobre cómo actuar. Hubo acciones que ahora, con el tiempo y desde la posición en la que nos encontramos, reconocemos que sí, quizás fueron demasiado extremas. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Me cago en las putas hostias que nos pillan! Joder con el Velázquez. El cambio de régimen y la muerte del dictador supuso un aire de libertad, de oportunidades y de esperanza para todos y todas los que vivíamos aquí. Y, por supuesto, para recuperar la dignidad perdida después de tanta persecución. Para nosotros y nosotras fue un punto de inflexión importantísimo, porque al fin pudimos salir a la calle a informar a toda la sociedad de esta reivindicación. La muerte del general supuso un terrible momento de cambio, que gracias a la conciencia democrática de la gente de este país non foi a más. Los castellanistas también todos los días llamando a la revolución y tratando de que todo altara, incluso de que Asturias se españara. El llibertinaxe que pretendían algamar pudo llevarnos a puntos de no retorno.
La introducción dun castellano estándar nel sistema educativo lle daqué que non podemos permitir. Trátase de 4 interesados que lo único que busquen lle vivir a costa dun invento de laboratorio, que además non ten tradición culta nin literaria. Lo que buscamos dende a nosa asociación é a protección de todos os castellanos, porque en cada pueblo falase distinto, e lo que non pode facese é imponer un enxendre uniforme que naide fala nin fala nunca. La entrada en la Junta General del Partido Castellanista nos permitió por fin proponer la Ley de Uso, Promoción y Difusión del Castellano/Español que tantos años llevábamos reivindicando. Los castellanistes, gracias a la falta de lealtad democrática de unos tréfugues, lograron anteponer los sus intereses personales a los intereses generales del país. Valoramos el futuro con grandes dosis de optimismo y también de esperanza, porque lo vemos como una oportunidad para seguir luchando por nuestros intereses y por la libertad. Nuestro objetivo final es, y nosotros nunca lo hemos escondido, la igualdad de derechos entre los castellanohablantes y las castellanohablantes y los asturianohablantes y las asturianohablantes. Estamos viviendo un sinsentido, o sea, cualquier día van a proponer una feria de abril en Piloña y que vayamos todos a bailar sevillanes y va a ser la desaparición de nuestra identidad como pueblo. Es usted de Castilla, es usted de Castilla, puedo decir que lo sé, pues soy de Castilla también. Es usted de Segovia, tal vez de Cuenca o Soria, de Capital o de Villa, yo también soy de Castilla. Está ya. Bueno, entonces deixareu para llantar un esos al final de las palabras, que si perro, que si aeropuerto o argallo.